1, versículo 24. ¿Ya tienen? 1:24. ¿Ya estamos? Hoy vamos a ver la sabiduría que viene de Dios. Amén. Dice el 24: en cambio, para los llamados, ¿sí dice así? Tanto judíos como griegos, Cristo es poder, ¿qué más? Y sabiduría de Dios. Porque aún lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia, Dios, tu gracia nos ha traído hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque podemos adorar tu nombre, bendecir tu nombre, pero también porque podemos aprender de tu palabra. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Nos des valor, Señor, para obedecerla, y que nos des también esa retentiva, Señor, para entenderla y comprenderla. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Dios, porque te hemos fallado, pero te rogamos hoy que tengas misericordia de nosotros, Dios, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para poder obedecerla y creerla. En el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, por favor. Fíjense, vamos a leer ahí. Dice nuevamente: en cambio, para los llamados, ¿quiénes son los llamados? Nosotros. Tanto judíos como griegos, está hablando de toda la iglesia de Dios. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Amén. La sabiduría de Dios, mis hermanos, tiene otras connotaciones a la sabiduría del mundo. Y lo hemos explicado aquí muchas veces. La sabiduría del mundo se queda muy pequeña en relación con la sabiduría de Dios. Amén. Y dice ahí: Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿Cómo nosotros podemos saber o tener acceso a la sabiduría de Dios? Por medio de Cristo. Porque dice ahí que Cristo es poder y sabiduría de Dios, ¿cierto? Porque lo insensato de Dios, sí, ahí Pablo se atreve a decir, aún si Dios tuviese algo más pequeño, debilidades, que no las tiene, sería muchísimo más fuerte que los hombres, aún más fuerte, ¿sí? Entonces Cristo, mis hermanos, es el poder. El poder, entiéndase, es ese dominio propio, ese espíritu de valentía que hay para dominarnos a nosotros mismos. Sabiduría de Dios. El poder de Cristo también es ese poder para salvarnos, ¿sí? La sabiduría de Dios, Cristo en sí, en ese poder, viene con justificación hacia nosotros delante de Dios, con santificación para nosotros y con redención, porque Él nos ha comprado a precio de sangre. Fue el sacrificio perfecto para que seamos salvos. ¿Amén? Entonces, la sabiduría que viene de Dios primeramente viene con Cristo. ¿Amén? Si nosotros entendemos cómo hablaba Cristo, cómo vivía Cristo, entenderemos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, mis hermanos, es verdad. Vamos ahí mismo en Corintios capítulo 2, versículo 2. Ahí adelantito dice: pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, dice Pablo, y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas, es decir, para convencer, de humana sabiduría, no fueron así, sino con demostración del Espíritu, está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, y de poder, eran de autoridad, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios no viene a manipularnos, a mentirnos, a decirnos cosas que queremos escuchar para quedarnos, ¿verdad que no? No viene con ese propósito. Dice, y no vengo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, de autoridad, para que su fe, súper importante aquí, su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, ¿sí? La sabiduría de los hombres. Esta fe, mis hermanos, esta confianza que nosotros tenemos en la sabiduría de Dios, produce precisamente aún más confianza. Cuando conocemos la palabra de Dios, nos da todavía más confianza creer en Dios.
Hace ratito cantábamos un montón de cosas bien bonitas. La pregunta es, ¿las creemos o no las creemos? Y cantábamos y buscamos un reino y buscamos una ciudad que esté fundada por el Señor. ¿La creemos o no? Pero viene bien interesante, ¿no? Lo que cantábamos y decíamos, no busco el gozo, no busques el gozo aquí. Gracias. En lo terrenal, ¿no? No busques la felicidad aquí. Pero pues a veces estamos lejos de eso y nos dedicamos a buscar la alegría, el gozo aquí, cuando en realidad esto es temporal, esto es pasajero. Y la sabiduría de Dios nos dice, mira, el camino es este, vamos por acá. No nos está persuadiendo, al contrario, nos está retando a ser diferentes. ¿Sí? Nos está desafiando a ser diferentes cada día. Lo veíamos hace 8 días, a lavar nuestras ropas, a limpiar nuestro corazón. El Señor nos está dando esa oportunidad. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Por mera misericordia. ¿Sí? Nuestra vida es frágil, sería muy fácil ya irnos con Dios y ya, vámonos. Pero no lo hace por misericordia para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Entonces la sabiduría de Dios es Cristo. La sabiduría de Dios es verdad. Pero la sabiduría de Dios en su palabra nos trae madurez en la fe. Sigamos leyendo ahí en el versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. No todos la tienen, ¿verdad? Dice, solo los que han alcanzado. No la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo. ¿Se acuerdan cuando vimos los seres celestiales? Cuando Pablo ahí dice los poderosos de este mundo, no está hablando de los reyes o los gobernantes, está hablando de las potestades y gobernadores que manipulan las ideologías humanas. Y dice, no la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo, que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué forma? En misterio. ¿Por qué en misterio, hermanos? ¿Dios nos habla en misterio? ¿Como misterioso? Sí. ¿Por qué? Porque no todos pueden entender la sabiduría de Dios. Cuando le decimos un versículo, una palabra a alguien que no cree en Dios, nos toman de locos, ¿verdad? Porque no logran entender, no logran ver. La Biblia dice que el diablo, el enemigo, los tiene cegados para no ver la palabra de Dios, sino más bien que en su propia pecado, en su propia pasión, ellos mismos recaigan y se justifiquen a sí mismos. ¿Cierto? Cosa que es imposible, porque nosotros no podemos justificarnos. Dice, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, es decir, que comprendemos los misterios del reino, la sabiduría oculta, ¿sí dice así? Que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera han tenido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Y está hablando de este mundo? Pues no, porque aquí Dios hace salir el sol para justos e injustos, hace llover para justos e injustos, e incluso Dios sana a mucha gente que no cree en Él. Y Dios permite que tengan muchas cosas, pero Él está hablando ahí lo que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera el corazón del hombre lo ha tenido en su mente, ni siquiera se lo imagina, es lo que ha preparado. ¿Qué es eso? El reino de Dios. Hace ratito cantábamos, buscamos un reino y una ciudad que está fundada por Cristo. Y decíamos algo bien bonito, nuestra gloria es Cristo. ¿Y es cierto? ¿Sí? ¿Nos gloriamos de Cristo? Debemos gloriarnos de Él. Amén. Pero dice ahí que Dios nos habla en sabiduría y misterio. Nos habla en misterio, hermanos, pero nos da también al Espíritu Santo para que entendamos esos misterios. Nos da esa comprensión de los misterios del reino. No me pierda ahí Corintios. Vamos a Efesios 1. Efesios está adelantito. Efesios 1, versículo 15, ¿ya tiene? ¿Sí? Efesios 1. Están Corintios,
primera y la segunda carta, y luego está Gálatas, y despuésito está Efesios, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya estamos? Efesios 1:15, versículo 15, ¿verdad? Por esta causa, también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso o no paro de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu ¿de qué? Sabiduría y de revelación en el conocimiento ¿de quién? De Dios. Ahorita hoy, mis hermanos, se promueven muchos que profetas, que no sé qué. Y va a venir el profeta tal. Esos, mis hermanos, tienen un espíritu de adivinación. El diablo está con ellos. No, pero me dice cosas que, pues claro, pues más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿sí o no? Conoce el comportamiento del hombre. Pero cuando vienen y dicen, ese es profeta, te voy a profetizar algo. Váyase, ya le había dicho ahí con el de la bola mágica y que les diga, o que les den las cartas, es más eficiente. Sí, cobran igual, pero pues es más eficiente, porque por lo menos no lo hacen en nombre de Dios. Y vienen y dicen, te voy a profetizar sobre tu vida, que tú no vas a sufrir. ¿Qué te pasa? Si el que nos dijo que íbamos a sufrir es Dios. Dios mismo nos dijo, va a haber aflicción en el mundo. ¿Y creemos esta sarta de tonteras? ¿Sí? Por eso esa revelación viene del conocimiento de Dios. En esos años los hermanos no tenían la Biblia. Y era lo que escuchaban de Pablo y lo que hay que hacer, portarnos bien. ¿Y cómo es portarse bien? Jesús dijo que hay 2 mandamientos. Número 1, amar a Dios sobre todas las cosas. Y número 2, amar al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? El otro. ¿Cuál otro? Pues que no sé yo. Ok. Y entonces Pablo empieza a escribirles cartas a las iglesias y les dice, mira, pórtate así, pórtate así. Dios nos manda a hacer esto, Dios nos manda a hacer aquello. Porque ellos no tenían la Biblia, no tenían esto que nosotros tenemos. Más las iglesias que estaban, por ejemplo, en Éfeso, la iglesia de los Gálatas, en Corinto, no estaba la Biblia. No tenían ni siquiera idea de la tradición judía, porque ellos no eran judíos, no romanos. Entonces Pablo empieza a explicarles cómo es creer en Dios. ¿Sí? ¿Cómo es creer? ¿Cómo es ver? ¿Cómo es Él? E incluso, cuando va a Grecia, había un altar a un Dios no conocido y dice, ese Dios que ustedes no conocen es el Dios en el que yo creo. Porque ustedes conocen el Dios del mar, el Dios del vino, del pan, la diosa de la tierra, de la guerra, bla, bla, bla. Pero yo conozco el Dios, ustedes no. Y les enseña. ¿Sí? Entonces por eso les dice, Dios les da sabiduría y revela cómo es Él para que ustedes conozcan. No iba Pablo diciendo mentiras, diciendo Dios te quiere salvar porque tú eres maravilloso y te ama y supercampeón y superprincesa. Jamás. Pablo dice todos somos pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué diferente, ¿no? Se escucha lo que hoy se oye en la iglesia, las enseñanzas que hay, la música que hay en la iglesia, con perdición, con desviaciones que dan miedo, porque eso es maldición. Es una maldición, porque la gente que cree en ellos está derechito a su perdición, porque no buscan el reino ni buscan la gloria de Dios, sino que buscan el bienestar aquí, y eso se va a acabar. Sí, y eso se va a acabar. Y hasta cantamos, ven Señor, te esperamos Dios, brillarás como el sol y te veremos y estaremos para siempre contigo. Esa es nuestra fe al final de cuentas, ¿cierto? Entonces ahí dice conocimiento de Él, versículo 18, que Él alumbre los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Le estaba diciendo ahí a la iglesia en Éfeso, a ver, tengan calma, pídanle a Dios sabiduría, pídanle madurar para conocerlo a Él. Pablo, como quiera, traía la doctrina de los judíos, sabía de Dios, del
Antiguo Testamento, sabía las reglas, pero la iglesia que las iglesias que va fundando no lo sabían, no tenían esa cultura. Sí, no lo sabían. ¿Había leyes? Sí. ¿Los romanos estaban sobre ellos? Sí, pero los romanos no eran católicos en ese entonces, o cristianos, no lo eran. Perseguían el cristianismo, entonces no tenían las bases. Y Pablo les dice, vamos a entender sobre Dios. Pidan a Dios sabiduría para entender sobre Él, para comprender sobre Él. ¿Sí? Porque de ahí se rige nuestra vida. Y también decía acá donde estábamos leyendo en Corintios, que hay sabiduría oculta. Esa sabiduría que solamente Dios le da a poquitos. De hecho, a Pablo, Dios le hizo ver ciertas cosas que a los demás no. Ni a Pedro. Bueno, Pedro vio a Moisés y a Elías, ahí a los testigos, pero no lo hizo ver a dónde iba a ir. Y a Pablo sí, lo hizo subir hasta el tercer cielo, o a Isaías, veíamos, ¿no? Que no, era Ezequiel, bueno, algunos de los profetas, Isaías, que hasta le puso un carbón en la boca al serafín porque él estaba viendo a Dios. Él estaba viendo toda la gloria de Dios, o sea, él estaba en otro lado, pero no todos. Hay veces que a lo mejor vemos que a unos hermanos Dios les hace muchos milagros, y está bien, porque nuestro Dios es poderoso para hacerlo, pero no a todos, porque no todos tenemos la madurez espiritual para entenderlos. ¿Sí? ¿O saben qué pasa? Me acuerdo mucho de muchos hermanos que decían, es que yo tengo ciertos dones. De los que vienen en Corintios 12 dice, ay no, yo, o 7, o 9, algo así. Viene en Corintios, dice, ay no, yo tengo el don de sanidad, tengo el don de profecía, tengo el don de no sé qué. Y entonces la gente va con esa fe y le dice, ay, ora por mí. Es que si tú oras por mí, segurito Dios te va a escuchar. Y entonces ya están poniendo a un intermediario entre Dios y ellos. Si tú me tocas para orar, me voy a sanar, yo lo sé. Y esto ya se cree en Pedro, ¿no? Que con la sombra sanaba a la gente. Pero pues ese no es el propósito. Pedro, Pablo y todos los apóstoles tenían que tener esa fuerza del Espíritu Santo porque la gente no creía. Era muestra del poder nada más, pero no era el propósito del poder, sino más bien salvar sus almas. ¿Sí? Somos incrédulos e insensatos y decimos, si no vemos, no creemos. Que no. Ay, como no veo a Dios, no existe. Ándale, sí. Decía ahí por ahí un predicador, pues como no ves tu cerebro, pues obvio no existe, ¿no? Como no ves tus tripas, obvio no las traes. No, sí las traigo. Ahí está. Entonces no es cosa de ver. ¿Sí? Dice que él alumbre los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Pablo preparaba a la iglesia, iba a ser perseguida. Y les decía, entiendan cuál es nuestra esperanza. Y lo decíamos, nuestra gloria, nuestra esperanza, fiel es Jesús. Y hace ratito que cantábamos decía, ay Dios, ojalá y pongas esta canción en los corazones de los hermanos perseguidos que siguen y siguen masacrándolos y cometiendo un genocidio. Y Naciones Unidas, ni en cuenta. Y están los hermanos. Imagínense estar al borde de la muerte, que son despojados de todo, que realmente tengan en su corazón esa palabra que tú eres mi esperanza fiel. Muchos a lo mejor sí claudican y dicen, ay no, mejor no me muero, ¿no? Pero los que sí, los que no niegan su fe, Dios les da una fuerza muy impresionante. Por eso dice ahí Pablo en el 19, ¿y cuál? La extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Es una extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Bueno, pero Dios entonces tiene sabiduría oculta. Vamos a Marcos, por favor. El Evangelio de Marcos. Está Mateo, Marcos, capítulo 4, versículo 11, por favor. Marcos 4, 11.
¿Se acuerdan que Jesús enseñaba en parábolas? Y decía, y había un reino, y había un rey, y había un hijo, y había esto, y contaba una historia. Bueno, entonces se le acercan sus discípulos. Vamos al versículo desde el 10. Cuando quedó solo, los que estaban cerca de él, con los 12, o sea, sus discípulos, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo Jesús, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, es decir, los que no creen, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. ¿Qué misterio tan grande? Porque Jesús dice, les estoy enseñando para que no crean. Espérame, Jesús, ¿pero por? ¿Cómo así? Sí, les enseño para que no crean. ¿Por qué creen que Jesús les enseñaba para que no creyeran? ¿Por qué Jesús hacía eso? ¿Por qué decía, les enseño para que no crean? Ah, Jesús, pues qué mala onda, ¿no? ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué Jesús hacía eso? Dos principios y dos verdades. No de todos hay misericordia, porque dice ahí, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Ahí está, esa es una verdad. Dios sabe cómo, Dios sabe en qué momento. Nosotros no nos toca a nosotros, ¿sí? Él sabe. Y número dos, porque tenía que ver quién lo culpara. ¿Quién lo iba a crucificar si todos creían? Tenía que haber quien lo culpara. Por eso dice, no, espérame, yo sí les voy a enseñar porque es justo enseñarles, pero no deben entender. Porque al final ellos van a ser los que van a gritar, crucifícanlo, y me van a crucificar. Simple, ¿no? Pues claro, es obvio. Si todos se arrepentían, todos iban a seguirlo, ¿quién lo iba a perseguir? ¿Quién perseguiría a la iglesia? Nadie. Y ya estaba predestinado, predicho que Jesús tenía que morir, ¿cierto? Así estaban las cosas, pese a que otros tuvieran buenas y bonitas intenciones, como Pedro. Ay, Dios, no, Jesús, no digas eso, Dios te libre. Y Jesús lo reprende, ¿no? Le dice, ay, sí serás, todavía no has entendido, Pedro. Hay que madurar en la fe, en la sabiduría de Dios. Jesús no era un hombre sabio, Jesús era la sabiduría encarnada. Sabio Salomón, sabio el que escribió Eclesiastés, sabio David, sabios los apóstoles, Pablo, Pedro, pero la sabiduría encarnada era Jesús. Amén. Y dice ahí, también leímos en Corintios, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, que son cosas netamente espirituales. Vamos a Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4. ¿Ya tienen? Dice, nunca nadie oyó, nunca oídos percibieron, ni ojo vio un Dios fuera de ti, que hiciera algo por aquel que en él espera. Fíjense lo que dice ahí el profeta. Dice, a ver, nosotros hemos visto que Dios es bueno con nosotros. Vamos a pensar en los dioses de otras religiones. A ver, díganme un dios de otras religiones. Alá, el dios de los musulmanes. Que quisieron que se pareciera mucho a Dios, a Yahvé, a Yahweh, a Jehová, al Dios indecible. Pero pues no. Porque Él les dice, tienes que hacer esto, y solo los hombres, las mujeres, no tienen ni alma, son como los animales. Los dioses que hicieron los católicos. Hay que llevarlos a cuestas, ¿no? Hay que pegarse para que, me va a escuchar la virgencita. Déjame, me sueno para que me escuche. ¿Nosotros tenemos que hacer eso? Nosotros tenemos que hacer sacrificios más grandes, ¿no? Que es dejar de pecar. Eso cuesta más que lacerarse, que pegarse espinas en el cuerpo, que irse de rodillas a no sé dónde, o que cargar a sus ídolos.
¿Sí? Cosa que ojo no vio, dice, es que nunca nadie oyó, nunca oídos percibieron, ni siquiera un ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera algo por aquel que en él espera. ¿Qué hace Dios por nosotros? Todo. Desde dar su vida por nosotros, aguantarnos, tenernos paciencia, bendecirnos y aún así, bendecirnos, pese a que somos malos. Nunca vi, dice Isaías, nunca escuché de un Dios que amara a sus seguidores. Porque no pueden, porque no existe, ¿cierto? Sino solo Dios. Entonces, número 3, tenemos que tener madurez en la fe. Número 4, ahí en Corintios decía una revelación, algo que ya está dicho. Vamos a 1 Corintios. Estábamos en el capítulo 2, versículo 6, ¿cierto? Versículo 10, 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros, las cosas que vemos, ¿cierto? Por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo, mis hermanos, básicamente nos muestra el verdadero conocimiento de Dios. ¿Sí? Porque hay mucha gente que en nombre de la Biblia o saca sus versículos de la Biblia, los tergiversa porque no está el Espíritu Santo en ellos. Entonces no les da esa verdad, ese conocimiento, esa sabiduría de Dios, sino que la tergiversa al corazón del hombre para tener seguidores. Y cuando Dios ya nos ha mostrado su palabra, de pronto escuchamos y decimos, Dios Santo, ¿qué están diciendo? Porque el Espíritu Santo no les ha dado el conocimiento. Hay gente en verdad que ha leído la Biblia al derecho y al revés, se sabe hasta los versículos de memoria, pero no ha tenido la revelación del Espíritu Santo de que esto es verdad. Algo que solamente los que creemos y los que estamos sellados por el Espíritu Santo tenemos. Es cuando Juan el Bautista dice, cuando venga Jesús serán bautizados, ¿en qué? ¿En qué iremos a ser bautizados? En el Espíritu Santo y en fuego, para ser probados por Él y aprobados por Él. El bautizar en el Espíritu Santo no es que alguien sople, que alguien tire. Gracias a Dios aquí no tenemos estas prácticas y Dios nos libre de tenerlas, pero hay muchas iglesias que sí. Incluso hay una canción que va y dice así, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido no sé qué, ya se llama bienvenido Espíritu Santo. Y sí dice así como cosas de, ¿por qué dices eso si el Espíritu Santo no va y viene? No hace visitaciones. Es diferente, es una llenura que es diferente a lo del Espíritu, al bautismo del Espíritu Santo. Y fíjense, dice así. Vamos a ver si lo encuentro. Para que vean que no les miento. Aquí está, no suena fuerte. Sí, luego dicen, hoy rendimos coronas a tus pies. Vean, dice así, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar, porque seguramente no estabas si vienes de visita. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¿Y si no quiere venir? No tiene sentido lo que están. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti. Bienvenido Espíritu de Dios, y hoy rendimos coronas a tus pies. ¿Cuáles coronas si no nos las han dado? Bueno, ni nos las hemos ganado. Decía un cantante, quiero dejar mi corona si la llego a ganar. Todavía no las tenemos, y dice aquí, damos gloria solo a ti. Bienvenido Espíritu de Dios, y Espíritu ven y bienvenido. Y suena bien padre, y el ritmo está muy bonito, y quien la canta, canta bien y todo, pero están cantando algo que no tiene sentido. El Espíritu Santo no hace visitaciones, y mucho menos si le digo, a ver Espíritu Santo, ven. ¿Ya vino? A ver Espíritu Santo, vete. ¿Se fue? Claro que no. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. ¿Cómo creen que haciéndole así va a venir? Y si no le digo bienvenido, no entra. Y se han atrevido a decir,
el Espíritu Santo puede estar en la puerta esperando a que lo dejes entrar. Oye, a veces sí, uno dice, léanse tantito la Biblia por el amor de Dios. Dejen de mentir, porque el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. E incluso hay una cosa que Dios no perdona. Y dice Jesús, y puedo perdonar cualquier cosa, pero una cosa que Dios no perdona es una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pues nosotros no lo mandamos. El Espíritu Santo nos da el conocimiento de Dios para una sana doctrina. Por eso estos, aunque le chiflen, aunque le canten, aunque le truenen los dedos, el Espíritu Santo no está, porque no entienden lo que están cantando. Pero dicen que vamos a dar gloria a Dios. Sí, pero una cosa es acá y otra cosa es desde acá. Por eso cuando Dios dice, y que me amen con sus fuerzas, su mente, es con entendimiento, con inteligencia, sino para que Dios nos la dio. Hubiéramos sido errantes como los animalitos que aún tienen inteligencia porque Dios se las dio. Pero no, ellos sí carecen de todo eso. Vamos a Judas. Judas 1, no me pierda Corintios. Judas 1, versículo 1. No, versículo 3. Está Apocalipsis, de atrás para adelante Apocalipsis y Judas, luego. Judas 1:3. Y eso lo leíamos hace 8 días. Entonces el Espíritu Santo nos da discernimiento, conocimiento de Dios para la sana doctrina. Dios, ¿cómo sé que es verdad? Lea su Biblia. Ore a Dios, cante alabanzas. Quedamos que la llenura del Espíritu Santo, que es diferente al bautismo, la llenura del Espíritu Santo es llenarnos de Dios y nos va a dar sabiduría, ¿sí? Versículo 3 dice, amados, dice Judas, por el gran deseo que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles para exhortarlos, aconsejarlos, decirles, a que contiendan ardientemente por la fe. Sí, está bien padre llenar estadios y que híjole, está bien padre hacer giras cantando y lo que sea, pero pues cuando es falso, Dios nos libre. Que ha sido una vez dada a los santos. No puede venir alguien, dice Jesús, pero podrían venir ahí ángeles de mal vistiéndose como ángeles de luz. No puede venir alguien a decirle, yo les voy a decir la verdad, porque Dios me dijo que te dijera. Una vez ha sido dada. ¿Cuál es la palabra de Dios? Porque algunos hombres y mujeres han entrado encubiertamente diciendo, ay, hoy rendimos coronas a tus pies. Los de antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios. Son apóstatas, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No hay sabiduría porque no se las ha revelado por medio del Espíritu Santo el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios. Y entonces se dejan ir por corrientes del mundo. Y se dejan ir por ideologías inicuas, mancillando el nombre de Dios, ¿sí? Por eso para tener nosotros sabiduría hay que obtener conocimiento. ¿Cómo obtenemos el conocimiento? Leyendo, estudiando. Tenemos muchas herramientas. Hay que contar un día cuántas horas nos las pasamos en el teléfono. Estamos trabajando, estamos haciendo qué hacer, lo que sea. A veces tenemos música de fondo, podemos poner ahí una enseñanza. O la Biblia leída. Y hay muchas traducciones muy buenas. Dios habla hoy, lenguaje sencillo, lenguaje actual, las Américas, la del oso, esa está más difícil. Hay choromil, en verdad, son muchísimas. Y por supuesto, mis hermanos, debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entender lo que es de Dios realmente. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una necesidad, voy a orar. Pero si nos quedamos orando, rascándonos la barriga y sacándonos pelos al ombligo, ¿algo va a pasar? Dios, que caiga pan del cielo. García Márquez escribe un libro justo donde dice que la gente tenía una fe muy extraña, porque se salían al patio y levantaban las manos al cielo para recibir el pan.
Y cuando veían que no caían, decían que se habían portado mal porque Dios no los oía. No, así no es tampoco, ¿verdad? Y número 5, mis hermanos, la sabiduría de Dios nos da discernimiento. Nos da discernimiento. ¿Qué es discernimiento? ¿Qué es discernir? Entender. Nos da entendimiento, ¿sí? Nos da discernimiento. Entendemos lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque conocemos las Escrituras. Entonces cualquier charlatana que quiera venirnos a profetizar, sabemos que está mintiendo. Desde el momento en que dice, te voy a profetizar, dígale, no gracias, Madame Sassou. No gracias, Walter Mercado. No gracias, diablo. Que eso es del diablo, es inicuo, eso es pecado, pero no sabe, terrible. Vamos ahí mismo en Judas, ahí estamos en Judas, ahora en el versículo 18. Bueno, desde el 17. Ahí en Judas 17, ¿ya estamos? Dice, pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían, en el último tiempo habrá ¿qué cosa? Burladores, que andarán según sus malos deseos. Estos son, ¿qué dice ahí? Los que causan divisiones y viven sensualmente, es decir, por sus sentidos, y no tienen al Espíritu Santo, porque ahí está con mayúscula, y no tienen al Espíritu Santo. Pero nosotros que tenemos la sabiduría de Dios, que Dios nos las ha dado, reconocemos su palabra, ¿cierto? No nos dejamos ir, por aunque se escuche bonito, no debemos, ¿sí? ¿Y qué debemos hacer en las situaciones de la vida? Siempre juzgar las cosas. Hay que juzgar con justo juicio las cosas, lo que sucede, las situaciones, ¿sí? Juzgar en ese sentido para hacer crecer. Porque, por ejemplo, vemos que alguien está en su vida perdida, pero así perdida. Y a veces nos afamos bien chistoso diciendo, yo no juzgo. No, sí juzga, porque lo que está haciendo está mal. Y ve y dile, lo estás haciendo mal, y exhorta con discernimiento y sabiduría de la palabra de Dios. Un pastor siempre dice, es como si, hermanos, yo viera que se está incendiando y la gente no se da cuenta. ¿Cómo no les voy a decir que se pueden morir? Qué responsabilidad, ¿no? Por eso ahí dice, juzguemos todas las cosas con justo juicio. Juzgar no es lo mismo que criticar, señalar, ofender. Juzgar las cosas, no las personas. Hoy estás haciendo algo malo, tu acción es mala, tú, no sé, porque malos somos todos. La acción que estás haciendo está mal, ¿sí? Y Dios dice que el castigo de esta acción es el infierno. No te estoy mandando a ti, porque qué tal que te arrepientes y Dios te perdona. Pero lo que estás haciendo te está llevando al infierno. Estamos juzgando con discernimiento todas las cosas. No seremos burladores y no andaremos según nuestros malvados deseos, porque eso causa división. Y viven según lo que ven, lo que oyen y lo que dicen. Sus sentidos no tienen al Espíritu, ni siquiera entienden la palabra de Dios. Vamos a Primera de Pedro, y está atrásito, está Juan y Pedro. Primera de Pedro, versículo 4. Perdón, capítulo 4, versículo 19. Primera de Pedro 4, 19. ¿Ya está? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué más? Y hagan el bien. Para tener discernimiento, hermanos, tenemos que encomendarnos al fiel Creador y hacer el bien. Encomendarnos a Él. A veces yo ahora le digo, Dios, no me dejes que me caigan estas ideas del mundo. Está bien fácil caer. Diría por ahí Pablo, a la verdad, a lo bueno, el espíritu está dispuesto, pero la carne es bien débil y nos hace caer.
Ese debería ser un temor. Hay que encomendarnos a Dios para no caer en no entender su palabra y no tergiversarla. Número 6, debemos, lo que siempre decimos, obtener la mente de Cristo. Vamos a Corintios otra vez, pero ahora en el capítulo 2. Primera de Corintios 2, ahí estamos en el 2, ¿no? 2:16, desde el 14. Primera de Corintios 2:14. ¿Ya está? Dice: pero el hombre natural, es decir, la carne, el hombre en sí, el ser humano, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede discernir, no las puede entender, porque se han de entender ¿de qué manera? Espiritualmente. En cambio, el espiritual, nosotros debemos ser espirituales, ¿cierto? Juzga, ¿qué hace? Juzga todas las cosas. Dice las cosas, no las personas. Juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo ha conocido? ¿Quién le dirá qué hacer? ¿Quién le enseñará? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, no nos dejemos enseñar por el mundo, porque nosotros debemos tener renovada la mente de Cristo. ¿Y cómo era la mente de Cristo? Sabia. La mente de Cristo tenía sabiduría, sensatez, sabía de la palabra de Dios, tenía conocimiento. La mente de Cristo tenía amor, verdad, misericordia, fe. Dejaba el mundo a un lado y ponía atención en las cosas de arriba. En la mente de Cristo adoraba a Dios, era valiente porque sabía lo que iba a pasar, tenía dominio propio. Dice la Biblia que él experimentó todas las emociones humanas, desde la tristeza hasta la ira, para que pudiera entendernos cómo nosotros luchamos con eso. Por eso tiene misericordia. En la mente de Cristo había obediencia, dedicación de la vida misma, paz. Yo imagino que Jesús de cuando empezó a trabajar con su padre José y le decían: a ver, Jesús, tú eres carpintero, necesitamos que nos hagas tal cosa. Él hacía la perfección. Pues claro, era Dios. No. En el cuerpo humano él lo hacía a la perfección, porque en su mente había integridad. Yo no voy a robar, lo voy a hacer íntegro. Yo no voy a hacer las cosas de mala manera, voy a ser íntegro. Esa es la mente de Cristo. La mente de dar a los demás sin recibir nada a cambio. Cuando llegan los leprosos, ¿no? Que eran 10 y Jesús los sana, y solo uno se le vuelve a dar gracias y dice: mira, ¿y los otros? Pues no sé, pues ya ni modo. No agradecieron. Esa mente de misericordia, esa mente de sabiduría, de piedad, ¿sí? Esa mente es la que tiene Cristo. Y nosotros, dice ahí, tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Una mente, incluso, vamos a sonar payasos, pero les digo que los del mundo no entienden, superior, porque entendemos las cosas del cielo. Entendemos que estas cosas nos llevan a la perdición, que hay gente perdida en ideologías satánicas, diabólicas, dice ahí la Biblia, animales irracionales. Pero nosotros entendemos porque tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Entonces, para tener la sabiduría de Dios no nos debemos dejar engañar por la sabiduría del mundo, ¿verdad que no? No podemos. Vamos allá a Primera de Juan. No me pierda con Indios, de ahí nos vamos viendo. Juan, acuérdense que está Apocalipsis, Judas, Juan, bueno, Pedro y Juan, creo. No sé. Hacia Apocalipsis, Judas, Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Me tiene? Dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Se refieren a que hacer las propias. Amar a los demás sí, pero al mundo no. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, que es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
para siempre. Y nosotros vamos a permanecer para siempre. Entonces no debemos dejarnos engañar por la sabiduría del mundo. Ninguna ideología es más que Dios, ni nuestras ideas propias. Siempre hay que ver lo que pensamos, incluso lo que creemos a la luz de la palabra. Ah, es que no creo, pues lee la Biblia. Si realmente eres cristiano, porque nadie te obliga, no, pues es que tengo que cambiar la mente. ¿Quién tiene que cambiar la mente? Nosotros. La Biblia no se va a adaptar a nuestra mente, es al revés. ¿Sale? Número 2, debemos ser sabios con conocimiento. Sabios con conocimiento. Saber es diferente a conocer. La sabiduría ya lleva una responsabilidad más grande porque es ese don del Espíritu que Dios nos da para entender. Y el conocimiento es, como dice la Biblia, ¿no? Pero ya el discernimiento es otra cosa. Vamos allá a Corintios. Primera de Corintios 8:1. Primera de Corintios 8:1. ¿Ya tiene? Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento, ¿verdad? El conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué hace? Edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, ¿qué creen? Pues no sabe nada, como debería saber. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Y dice ahí, acerca pues de los les empieza a explicar de los alimentos a los ídolos. Dice, no, si tu acción hace caer a alguien, no lo hagas. Pero si no, pues cómetelo. ¿Qué de malo tiene? Nada más solo Dios que lo santifique. Pero ahí al principio dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. Saber, conocer, tener conocimiento envanece. Pero cuando ya se tiene amor, ¿qué hace? Con ese conocimiento, edifica. ¿Por qué? Porque ya hay una sabiduría de Dios. Edificamos. Al predicar la sabiduría de Dios, el corazón de Dios, edificamos a la gente. Y entonces no le digo, fíjate que yo soy cristiano y tú eres católico y los pobres católicos están perdidos y son bien inicuos porque adoran santos y son malos y se van a ir al infierno. Pero yo estoy bien. Ese conocimiento es el que envanece. Decimos una verdad, sí, pero si no edifica, nadie te preguntó. Si vamos a enseñar a alguien, pero no edifica, porque no tenemos amor, mejor nos va mejor si nos mantenemos callados, porque por nuestra culpa luego el nombre de Dios puede ser mancillado y nosotros habemos sido los blasfemos, no el otro, porque el otro no entiende, porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Como hay un extremo de los mentirosos, como hay un extremo de yo solo soy honesto, pues quédate a tu honestidad, ¿no? Y quédatela para ti. Bien te ha de servir. Es muy diferente el ser honesto al tener cinismo y al no tener respeto, ¿sí? Por los demás. Y también hay que tener cuidado en eso, porque la gente obviamente no quiere escuchar la verdad. Pero la Biblia sí nos dice, a veces no te van a escuchar, pero siempre te van a ver. Siempre van a ver cómo te comportas. Siempre van a escuchar lo que dices. Cómo te diriges en la vida, cómo tratas a los demás. Es que no quiero escuchar mi predicación. Pues, ¿por qué será? Porque para juzgar somos bien buenos. Hijos del diablo, no me quieren oír. Pues, ¿por qué será? ¿No? Es que no me cree cuando habla de la Biblia. ¿Por qué será? ¿Sí? El mundo no va a ver eso, el mundo va a ver nuestras acciones, la manera en que nos dirigimos a ellos, la manera en que trabajamos, incluso hacemos nuestro trabajo. Número 3, hay que pedirle a Dios sabiduría, porque el conocimiento cualquiera, y más con la tecnología, el conocimiento cualquiera, pero la sabiduría viene de Dios. Es más, la sabiduría es un don del Espíritu Santo. Vamos a Santiago. Santiago está casi al final. Apocalipsis, Judas, Juan, Pedro, Santiago. Santiago 1, versículo 5. Santiago 1:5, ¿ya tiene? Dice ahí, si alguno de ustedes
tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pedírsela a Dios. Acuérdense que Dios siempre va a medir el corazón, ¿eh? ¿Para qué pedimos sabiduría? Hay que ver ahí. Pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y dice ahí Santiago, pero pide con fe, ¿eh? No dude nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No dudes, porque a veces dudamos y decimos, es que, o sea, sí, pero no, pero es que la Biblia yo creo que está mal traducida, pero es que no dudes. La palabra de Dios es la palabra de Dios, no hay más. ¿Sí? Y número 4, mis hermanos, para tener la sabiduría que viene de Dios, debemos ser valientes en aceptar la Escritura y discernirla. Valientes, porque está bien difícil. Es bien chistoso porque me dice una persona que es muy metida en la iglesia católica, mucho, incluso sirve ahí, y siempre me dice, usted, los cristianos me caen mal. Y yo, uy, perdón, no sabía que había conocido a todos los cristianos del mundo. Cuéntenme, ¿por qué le caemos mal? Porque ustedes creen que si le piden perdón a Dios, van a ser salvados. ¿Y usted no? No, porque imagínate que alguien que lleva una vida tan mala de pronto se arrepiente y Dios lo perdona. ¿A poco eso va a pasar? Y yo dije, mira el diablo. No le dije así, ¿no? Porque se iba a ofender. Pero sí dije, mira el Satanás. ¿Por qué? Porque ningún sacrificio que yo haga va a salvarme. Y de lo más vil y menospreciado, escogió Dios para su gloria. Sí, pero tú también pecas. ¿Nunca has pecado? Sí, pero procuro no hacerlo. ¿Y cómo sabe que los demás no lo procuran? No, porque ustedes dicen que nada más hay que pedir perdón a Dios y ya. Y bueno, ¿sabes? Si me agarró con mis 3 segundos. Y yo, bueno, por lo menos no nos andamos pegando espinas y arrodillándonos en no sé dónde, cargando una estatua que no tiene poder. ¿Verdad? Y se queda así. No, es que no entiende. Exactamente, yo no me sé de su religión, usted no sabe la mía. Pero que creen que tiene razón en muchas cosas. Y en esta cosa tiene razón, que tergiversamos la gracia de Dios. Porque creemos que es bien fácil, hace más fácil ser cristiano que ser católico. Y lo dice la gente, es más fácil ser cristiano que ser católico. Nada más vas al templo, traes tu Biblia y muere. No tienes que hacer la fiesta patronal, y no tienes que ir a hacer las mandas, y no tienes que ir a no sé qué, y no tienes que hacer rito y medio para 1000 cosas, no te cobran por el bautismo, no, una belleza. Y yo, órale, qué tergiversada idea tienen del cristianismo. Porque cumplir con eso, qué chévere, damos nuestra limosna, regalamos Biblias que las tendremos empolvadas toda la vida. Vamos a misa, medio que escuchamos y me duermo. Si peco, nada más le digo al santo que le diga, a Diosito que le diga, por favor, que me perdone. Ya, qué chévere, eso está padrísimo y súper fácil. Lo difícil realmente es encararnos a nuestro pecado. Y sí, arrepentirnos, eso es bien difícil. Pero lo dijo así, ay, nada más se arrepientan y ya. Arrepentirse realmente es cambiar el camino, es quitar de hacer lo malo. Jesús decía, te perdono, vete y no peques más. Porque eso es arrepentimiento. Yo creo que es más grande que ir a hacer una manda, o no. O me estoy equivocando. Qué fácil dar nuestra limosna, qué fácil pagar por los ritos, qué fácil rezarnos un librito, qué fácil. Qué fácil. Vamos para acá, qué fácil venir al templo cada 8 días, qué fácil empolvar nuestra Biblia, qué fácil poner 3 canciones bien padres que suenan hasta de reggaetón cristiano, qué fácil decir gracias a Dios. Qué fácil compartir en nuestras redes sociales el violín de Dios te bendiga. Qué sencillo es el cristianismo hoy. Porque gracias a Dios la tenemos fácil. Pero los hermanos que están perseguidos, ¿la tienen fácil?
Darían lo que fuera, yo creo, por estar en nuestro lugar, por podernos reunir. Uno de mis amigos que fue a hacer una misión en China, le decían en chino, no en español, porque hablaba en español porque no habla chino, le decían, tenemos nosotros, decían por ahí, lo hacían entender así como es una envidia de ustedes, porque ustedes pueden cantarle a Dios a todo pulmón y poner la música y pueden traer su Biblia y compartir y predicar y leerla en la calle, en donde sea, pueden leer la Biblia y pueden pedirle a Dios, e incluso si los ven en restaurantes orando, no pasa nada, ustedes son libres, nosotros no. Si nos ven con este libro, nos matan. Ustedes son libres y nosotros no. Y yo decía, pues, mira, yo creo que envidia deberíamos tenerles nosotros a ellos, porque ellos tienen un amor genuino por aprender de la palabra de Dios, por guiarse, porque no está en su contexto. En el de nosotros sí, tenemos una cultura judeocristiana, sí lo tenemos, pero ellos no. Entonces, qué difícil enseñarle a otra persona sobre Dios. Y ellos ven el poder del Espíritu Santo y lo creen. Y en su lecho de muerte yo lo sé que ellos creen y dicen, buscamos ese reino y esa ciudad. Y su esperanza se pone plenamente en Dios. Qué loco, o sea, en verdad, qué maravilla que ellos puedan tener esa oportunidad. Y gracias a Dios que nosotros no tenemos la necesidad. Pero somos malos y nos dejamos ir por doctrinas demoníacas. Dios nos libre, amén. Vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo 4:12. Seamos valientes en aceptar la escritura y discernirla, amén. Primera carta de Pablo a Timoteo 4:12. ¿Ya tiene? Usted me dice. Amén. Dice, vamos a decir. Timoteo le hablaba a un joven de aproximadamente 21 años que Dios pone como pastor por medio de Pablo, y Timoteo enseñaba, y entonces de pronto muchos lo miraban a menos y lo menospreciaban porque era muy joven, y él le daba consejo porque ahí Pablo les dice, aconseja a las viudas, aconseja a las mujeres, aconseja a los hombres, aconseja a los jóvenes, aconseja al anciano, aconseja a todos, y lo menospreciaban porque era muy joven, y entonces le decían, tú quieres saber de la vida, ¿no? Y Pablo le escribe para darle ánimos y le dice lo siguiente: ninguno te subestime, ninguno te humille, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? Palabra, es decir, lo que dices, en conducta, en la forma en la que los amas, en espíritu, que es ese dominio propio, en fe y en pureza. Sé ejemplo. Pablo sabía que siendo ejemplo tenía esa autoridad moral. Entonces, ¿cómo van a ver los demás la vida de un cristiano? ¿Cómo van a ver la sabiduría de Dios a través de nosotros? Sé ejemplo. Lo que dices, en cómo vives, en amor, en espíritu y en pureza, en fe y en pureza. Entonces debemos ser ejemplo. Cuando entendamos la sabiduría de Dios, seremos ejemplo. Ejemplo. Mira ese. No, hombre, es bien chambeadora, bien chambeadora. Le echa muchas ganas, como si fuera, no sé. Lo que sea que hagamos, hay que esforzarnos mucho, porque estamos dando ejemplo. ¿Sí? Cuando vienen a pedirnos consejo, qué difícil, porque a veces nos enojamos y decimos, ¡ay! Hay que hablar con amor. Ser ejemplo en palabra. ¿Nos van a ver como tontos? Siempre. Qué bueno, que sigan viéndonos así. ¿Tú te dejas? Sí, porque la venganza no es mía. Es que tú no dices nada. No, porque dice la Biblia que mis propias palabras me van a condenar o me van a salvar, y yo prefiero mejor no. Pero es que, y la gente no entiende, y entonces ya nos dice que somos agachados, ¿no? Es que ustedes se dejan, y ¿sabes qué?
No, ¿por qué vamos a contender con una persona necia? Dos necios hablando, el mundo se va a acabar. Pues no, ¿cierto? Entonces, no nos dejamos engañar, tenemos la sabiduría de Dios, somos sabios con conocimiento y le podemos pedir a Dios sabiduría, pero también seremos valientes para aprender la palabra y para hacerla. Amén. Vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, oh Dios, porque tu palabra llena de sabiduría, de ese conocimiento bueno hacia nosotros nos llena, Señor. Gracias, Padre Dios. Hoy te rogamos en el nombre de Jesús que nos dé sabiduría, Señor, esa sabiduría que proviene de tu corazón, oh Dios, a cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre eterno, que nos hagas entender que este mundo va en picada al fin, y si no, que somos frágiles y que moriremos pronto, Señor, porque así tendremos en nuestra mente la mente de Cristo. Permítanos ser empáticos con los demás porque no entienden tu palabra, Señor, sino más bien enseñarles, Padre Dios, conforme a tu palabra, al conocimiento de tu ley, de tu verdad. Pero también, Dios, que tengamos ese espíritu, ese dominio propio en nosotros, Dios, esa fuerza para poder ser obedientes en tu palabra. Ser ese ejemplo, Dios, para aquellos que no creen. Porque sabemos que por mucho que digamos, ya han escuchado de ti, pero muchos no se arrepienten, muchas veces por nuestra culpa, Dios, por nuestras acciones, por nuestras palabras, por lo que hacemos mal. Y hoy te pedimos, Señor, que nos perdones. Perdónanos, Dios, porque te fallamos en eso, Señor. En vez de ser un ejemplo bueno, firme, fiel, terminamos siendo un ejemplo malo, Señor. Y entonces, por nuestra culpa, mancillan tu nombre, Señor. Perdónanos, Dios, por nuestra maldad. Y ayúdanos a ser valientes, Dios, a vivir bajo tu sabiduría, Dios, en todas las cosas. Que nuestra carne, nuestro espíritu propio, nuestra mente, no nos haga caer, Señor, en no mostrar tu sabiduría. Te rogamos, oh Padre Dios, que nos des ese entendimiento, esa fuerza, esa fortaleza, Dios, para entenderte. Y tu sabiduría, Señor, para conocer y discernir las cosas que pasan. Pero también, Dios, danos de tu amor, esa mente que tuvo Cristo, de verdad, de misericordia, de fe, de adorarte, de valentía, Señor, de dedicación de nuestra vida misma hacia ti y de obediencia. Danos esa mente, Señor, la mente de Cristo. Pon en nosotros la mente de Cristo y ayúdanos a continuar este camino, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Y si alguno de nosotros tiene una necesidad, que tengamos sabiduría, Señor, para pedirte cualquier cosa, oh Dios. Porque a veces lo hacemos solo porque hemos escuchado, pero a veces no lo hacemos de corazón. Te rogamos que nos des sabiduría incluso para orar, para hablar de ti, para escuchar tus alabanzas y adorarte, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, fiel y misericordioso. Gracias, Señor, por tu infinita bondad. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén y amén. Vamos a... Hoy es el Día del Padre. Felicidades.